Néstor Junior, qué bueno que me encuentro contigo, porque me gustaría saber qué tú opinas con toda esta debacle que hay con el asunto político, que lo vemos, este panorama como que no hay esperanza, pero que ya las elecciones son el domingo. ¿Qué tú le puedes decir a la gente y sobre todo a los cristianos? Ok, yo daría 3 recomendaciones. En primera instancia, y tomando prestada las palabras de la consigna desarrollada dentro del plano eclesiástico dominicano hace ya unos días atrás, que votemos por valores, no por colores. Okay. Esto quiere decir que no nos fijemos en la identidad partidaria hacia la cual estamos aferrados por tradición, y que nos enfoquemos en votar por la persona, no por el partido. Es decir, no voy a enfocarme en castigar al PLD. Exacto. O en promover al PRM, sino más bien analizar de todos los partidos que hay, no solamente los mayoritarios, sino los minoritarios que también están haciendo un acto de presencia dentro de ese tipo de proyección política, que cuáles personas dentro de esos partidos realmente están a favor de los valores que definen la universalidad del derecho. Es decir, ¿cuáles de esos partidos tienen personas internas que están trabajando a favor de leyes que favorezcan la vida y favorezcan la familia tradicional? En otras palabras, que no estén a favor del aborto, y que al mismo tiempo condenen, sí, no solo las agendas abortistas y las agendas ideológicas de género, sino también la corrupción. Exacto. Y que no fomenten la impunidad y que no volteen la cara cuando se les habla de corrupción. Entonces, desde esa perspectiva, que no permita que su grupo, cuando están debatiendo cualquier cosa, no permita que, o sea, no se haga el de la vista gorda, no se quede callado. En ese caso, como en el caso de Farideh Raful, cuando estaba atentando contra la Biblia. En este caso, nosotros, cuando se estaba atentando contra los símbolos patrios. Sí. En este caso, nosotros tenemos que identificar a las personas, exacto, sin importar el partido, que favorezcan, exacto, los valores. Y por eso nosotros tenemos que votar no por emoción, sino por inteligencia, analizando muy bien las propuestas políticas para saber por quién votar. En este caso, no voten por propaganda, no voten por el que más se promociona. Voten específicamente por el que verdaderamente tenga un discurso coherente con las convicciones cristianas. Y esto es importante. Así que, desde esta perspectiva, entender que todo partido que promueve el aborto y la ideología de género debe ser rechazado de cuajo, aunque ese sea una opción viable para sacar al corrupto partido que se encuentra ahora mismo en el Estado. Porque, ¿qué tú opinas de eso? Que la gente quiere votar de que por lo menos malo. No, es que votar por lo menos malo es una frase que surge de la impotencia que genera la idea de que no se puede lograr un cambio total. Entonces yo, como creyente, debo entender que sí hay alternativas para el cambio. Generalmente exacto, la gente que dice eso es porque está limitada por la prensa. Es decir, la prensa y la propaganda política ha influenciado de tal modo que ellos no ven otras opciones. Exacto. Ellos nada más ven estas 2 opciones que están presentes, pero no están viendo que hay más. Hay más. Y eso lleva a que ellos nada más conozcan las propuestas políticas de estos 2. Exacto. Y no saben que hay otros que también tienen buenas propuestas políticas. Y lo que quieren hacer un cambio. La idea de votar por el menos malo es no solo deshonesta, es también vaga y perezosa. Sí, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, votar por valores, no por colores, identificando a las personas que realmente están a favor de la vida. Por ejemplo, dentro del partido Alianza País que se afilió al PRM, existe un grupo de hermanos como Joel y Pablo Ureña, que firmaron un pacto por la vida. Oh, interesante. Y ellos están postulándose para las congresuales de la circunscripción 01 de Santiago, como también pasa en el PNVC. Sí, como Marisela Tavares. Que hay un grupo de personas como ella, que son gente insobornable. Exacto. Y que son personas que tienen ya una trayectoria de vida, ajá, que los ejemplifica como personas honradas y serias. Por ejemplo, Manny Solano.
tenemos al doctor Fadul, aquí tenemos a Fran Fernández, tenemos a Evelyn Pepén. Bueno, hay un grupo de gente que son personas que van a luchar por los mejores intereses del pueblo dominicano, uno lo conoce. En este caso, nosotros lo que tenemos que tener en consideración es que cuando vayamos a votar, tenemos que votar no porque sea menos malo, sino más bien por la persona que realmente promueva los valores que verdaderamente definen al ser humano. ¿Y quiénes son esos? Esos son aquellos que verdaderamente están identificados y afiliados con las convicciones. Pero tú sabes que hay mucha gente, tú sabes que por eso le dieron todos los poderes al PLD, porque la gente cuando quiere hacer un cambio quiere dárselo todos los poderes a uno solo. Ahí viene la otra cuestión, el segundo consejo. Mi segundo consejo es que nosotros no podemos darle todos los escaños de poder a un solo partido. Es decir, el voto castigo generalmente genera más mal que bien. Y en este sentido, la garantía de la democracia no se encuentra precisamente en el sufragio. ¿Oh, sí? Defíneme eso. Es decir, el voto no garantiza la democracia, porque hay dictaduras que han utilizado el sufragio como mecanismo para perpetuarse en el poder mientras aparentan ante la opinión pública extranjera que son una democracia. Entonces, desde esa perspectiva, el sufragio no garantiza la democracia, pero sí lo garantiza el freno y contrapeso. ¿Qué es el freno y contrapeso? El hecho de que un poder político no está o no descansa en las manos de un solo partido. Exacto. Cuando yo le doy el ejecutivo, el legislativo y el judicial a un solo partido, estoy creando una dictadura de partido. Un cuchillo para Entonces, esto es lo que, por ejemplo, ocurrió con el PLD. El PLD se convirtió en dictadura de partido, puesto que se le dio un voto de castigo al PRD después del chasco de Hipólito Mejía. Entonces, de esa perspectiva, esta dictadura de partido nace precisamente por el descontento popular ante una mala administración por parte del partido contrario. Sí, pero ya el PRM ya ganó las municipales. Entonces ahí viene el asunto. El PLD no es sano que se quede. No es saludable para la democracia dominicana que se perpetúe en el poder. Así que no podemos perpetuarlo. Tiene que salir porque ya tiene demasiado tiempo. Entonces se va. Pero tampoco el PRM. No solo porque el PRM se ha identificado con las agendas globalistas que atentan contra los valores mencionados en el primer consejo y apoyan en este caso la ideología de género y tienen ahí a Mía Cepeda como una representante directa, y también el aborto en las causales específicas que ellos mantienen. Sí, que por ahí es que ellos se Entonces, van. desde esa perspectiva no es sano que gane el PRM por eso, pero también por otra cosa no es sano. No es sano que gane porque ya ganó las municipales. Exacto. Si le doy las congresuales y también el ejecutivo, estoy generando una dictadura de partido. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, la dictadura de partido generada en el elemento, no importando cuál sea el partido, va a provocar daños, va a afectar obviamente la democracia dominicana. Y yo considero, en este caso, que lo correcto sería que se le den algunos escaños al PLD, que se mantengan algunos escaños. Sí, porque hay gente buena en el PLD pero también, que esos escaños que se le dejen al PLD son a personas, como dije en el primer consejo, que verdaderamente están comprometidas con la vida y con la familia tradicional. Pero también el PRM necesita, es correcto y sano que se le den escaños. Exacto. Porque eso va a crear diversidad. Exacto. Y también en el PRM hay personas que están a favor de la vida y que verdaderamente luchan por estos valores. Pero no podemos solamente limitarnos a estos dos partidos. Exacto. Tenemos que darle escaños a otros grupos más. Sí, tienen que aparecer escaños en el PNVC, tienen que ganar escaños. Tienen que ganar escaños también dentro de otros partidos que realmente son minoritarios, pero que necesitan y que es correcto y sano que se mantengan y se perpetúen, o que por lo menos lleguen a este punto, porque así entonces nosotros tendremos un verdadero freno y contrapeso en la Cámara de Diputados
Diputados y en la Cámara de Senadores. Claro. Ya que cuando un senador o un grupo de senadores quiera aprobar una ley o promulga una ley o un anteproyecto de ley que atenta contra estos valores mencionados en mi primer consejo, entonces tendremos una avanzada, un grupo que verdaderamente servirá de contrapeso y de freno a este tipo de política. Y si es así, entonces lo mismo debemos aplicar al Ejecutivo. Exacto. Mi consejo en este segundo punto es no que se vote por los partidos, por los candidatos que más se están promocionando. Ajá. Porque la propaganda política ha sido diseñada para que el ciudadano no piense su voto, como decía Lewis. Ajá. Pues bien, yo optaría porque se elija a una persona que no esté afiliada a los medios de propaganda. Es decir, la persona que menos se ha promocionado. De los que van. De los que van. Yo optaría, por ejemplo, si diéramos un nombre, por Guillermo Moreno. No estoy diciendo que soy afiliado a Moreno. Ahorita dicen que tú estás afiliado. No, claro que no. Pero lo que quiero decir, tomando un nombre de alguien que casi nadie lo conoce. O sea, sabemos quién es Guillermo Moreno, claro. Sí, pero no se habla mucho. O sea, no dale mucha fuerza al Ejecutivo. No se ha promocionado tanto. Lo que hay que quitarle la fuerza al Ejecutivo por la situación en que estamos. Entonces, teniendo el Ejecutivo controlado, entonces, que ya con el Congreso, porque en definitiva, en la Constitución le da todos los poderes al Congreso, es el que tiene la fuerza de la última palabra. Entonces, si hacemos eso, estamos replicando un modelo republicano, que es el modelo republicano que se ve en Estados Unidos. Hay un freno y un contrapeso a todas las políticas del Ejecutivo en Estados Unidos, y eso sería algo que se podría implantar en República Dominicana. Ahora me dirán alguien por ahí, pero es que eso es imposible hacer en República Dominicana. No podemos medir a República Dominicana con las estructuras democráticas de Estados Unidos. Es verdad, pero aún así se puede, porque la estructura republicana del país lo permite. Es decir, es una república, es República Dominicana. Y una república se caracteriza por eso, porque el gobierno republicano constituye frenos y contrapesos. Que no se haya aplicado es otra cosa. Entonces, si no se aplica y no se puede aplicar, deberíamos cambiarnos el nombre y dejarnos de llamar república. La república generalmente constituye un tipo de gobierno en el que el ejecutivo es frenado muchas veces por el legislativo, y el legislativo es frenado por el judicial. Y es necesario en estos momentos donde la política dominicana está y no solamente la política dominicana, el mundo entero metiendo todos estos desvalores, porque no son valores, están atentando contra la sociedad, que eso viene desde organismos internacionales. Necesitamos gobiernos fuertes en la República Dominicana que cuiden esa dominicanidad y esa soberanía, porque ahora mismo yo vi que la ley 168.13, que ya estamos claros con esa situación en la República Dominicana de lo que es la regularización de los nacionales del país vecino. Vemos que entre la agenda que tiene Abinader está de que volver a abrir eso, o sea, porque él dice que no va a haber uno solo que no esté regularizado en la República Dominicana, y eso es peligroso porque hay millones de ellos. En ese sentido, la salvaguarda, por ejemplo, si gana un Gonzalo, Dios no lo quiera, o si gana un Luis Abinader, Dios tampoco lo quiera. Exacto. Aún así hay seguridad para el país. Porque si se elige un buen Congreso que esté verdaderamente representado por una gran diversidad de grupos distintos, eso le podría frenar. Exacto, cualquier intento. Pero para eso se necesita gente que no se deje sobornar. Porque si tú eliges a un Juan de los Palotes, o un tipo que no tiene estos valores y que es un oportunista, como hay en todos los partidos, qué cosa, entonces tú lo que vas a tener un tipo que le van a dar por debajo de la mesa sus milloncitos. Y no va a llegar el día que tenga que votar. Pero se necesita gente con convicciones. Por eso yo apelo al cristiano. Porque el cristiano es el sujeto con convicciones que no se deja sobornar en ese sentido. Sí, es verdad. Y por ende, yo consideraría que nosotros deberíamos buscar con lupa a todos los cristianos de testimonio que se están postulando y que verdaderamente lo han mostrado, porque no han variado su discurso en torno al tema del aborto, en torno al tema de la ideología de género, porque ellos obviamente están
están en contra. Exacto. Y obviamente tienen ciertos principios tan marcados que no los dejan vender por mucho dinero que le ofrezcan. Entonces, buscar con lupa en todos los partidos a esos grupos y colocarlos ahí para que sean la verdadera avanzada, el verdadero freno y contrapeso, está garantizado precisamente en el político cristiano. Y si no lo hacen bien, bueno, pues ya saben, para afuera que van. Entonces, en este caso, como decía, no votar por el que se está promocionando, sino por el menos conocido. Yo conozco de Moreno, por ejemplo, pero podría mencionar otros más. Sí, y ahí viene la cuestión. O sea, hemos dejado que los nombres de Gonzalo Castillo y Luis Abinader monopolicen, por así decirlo, el terreno de la propaganda política. Y obviamente conocemos bien lo que Abinader propone, lo que Gonzalo propone, por lo menos lo que Danilo propone a través de Gonzalo. Pero no conocemos la propuesta de Guillermo Moreno. Yo mismo no me he detenido a analizar la propuesta de Guillermo Moreno. Pero que no te dejan, porque es que en realidad eso no vale para nada. Ahí viene la cuestión. Nosotros debemos votar inteligentemente. Y votar inteligentemente es pensar, no dejar que me piense la propaganda política. Y no tampoco no todo de un solo partido. Necesitamos analizar la propuesta de otros candidatos que no sean esos dos. No, porque hay gente que dicen también y que no, porque Abinader nunca ha llegado, nunca lo ha hecho, pero que entonces va con un partido. Es que tú no tienes que esperar tomarte un veneno para saber que el veneno envenena. O sea, el voto inteligente, oye, el nombre inteligente, implica el uso del cerebro. Y el uso del cerebro me lleva a analizar las percatas minutas y también ciertos detalles que la persona generalmente manifiesta durante su discurso o durante su mismo testimonio de vida. El hecho de que Luis Abinader esté colocado como la cara directa del PRM sin representar verdaderamente la esencia de lo que es el PRM, porque la esencialidad del PRM no la representa él, la representan Faride y Paliza. Sí, eso es así. ¿Pero por qué es Abinader? Porque es rico, para que la oligarquía que se ha visto amenazada por los nuevos ricos que promocionó el PLD pudiesen estar más tranquilos. Eso es así. Y representados. Entonces es un tema de oligarquía. O sea, esta gente llegan con todo un compromiso del mundo. Es un tema oligárquico y es un tema en el que ya hay prebendas. Entonces, desde esa perspectiva, yo no votaría por eso. Yo precisamente votaría por el menos conocido. Y si todo el mundo pensara de ese modo, el menos conocido ganaría. Eso es verdad. Y entonces ese asunto también de narcotráfico y todas esas cosas que se están moviendo. Porque me dicen no, que es que él no va a ganar. ¿Para qué voy a votar? Yo voy a votar por el que va a ganar. Es que tu voto es el que determina quién va a ganar. Ese tipo de expresiones que escucho demuestra que la gente no está pensando. Y vuelvo a repetir, no voten por emoción, ni voten por trayectoria de estadísticas. No voten por estadísticas. Las estadísticas son pagadas para eso, para encauzar a los burros, a los becerros. Tampoco voten por arrastre. Voten por conciencia. Eso es lo que tienen que pensar. Ese es mi segundo consejo. Y mi tercer y último consejo, ya para finalizar este video. Importante. A mis amigos y hermanos en Cristo, usted no es ajeno a esta situación. Como dijo Aristóteles, nosotros somos animales políticos, es decir, seres políticos, porque todos vivimos en una polis, una ciudad, una comunidad. Así que no podemos rehuir. No podemos evitar el discurso y el análisis político. Yo tengo como teólogo que analizar los partidos, las propuestas partidarias. Tengo que analizar las propuestas. Tengo que analizar a los personajes. Y tengo que analizar la situación y el contexto. Eso es correcto. De hecho, los mismos teólogos debemos escribir artículos y ensayos sobre el tema del sufragio cristiano o el cristiano y el sufragio. Ya se ha hecho, pero ahora mucho más. Debemos estar activos en las redes, hablando y concientizando a la gente. Es verdad que nosotros
desde nuestro trabajo pastoral no podemos estar diciendo voten por fulano, por fulano. Eso es cierto. Pero sí debemos aclarar que tenemos unos valores que no se transan y que debemos concientizar a la gente a que se enfoque en esos valores. Que están por encima a de nuestros través intereses del personales. análisis Claro. propio de cada individuo. Es decir, yo tengo que estimular a mis hermanos Sí. a que investiguen y a que se den Exacto. cuenta. No y decirles vote por fulano, sino investiga y ve si fulano es coherente con tus propuestas o con tus convicciones. Sí, porque las futuras generaciones no lo van a... Porque si no lo hacemos, Sí. estamos cavando nuestra propia tumba y Eso es después verdad. no tendremos Socialmente moral hablando, claro. para decir esto está mal. No Exacto. tendremos moral para no sentirnos culpables Porque lo permitimos. de haberlo permitido, por querer ausentarnos del problema. Recuerden, dada al César lo que es el César, es un mandato de Cristo tan fehaciente como dada a Dios lo que es de Dios. Y en este caso es importante y necesario que tengamos en consideración que no podemos rehuir a este tema. Debemos analizar y también nosotros debemos votar con conciencia. No porque tengo un amigo que está tirándose para Ni que sea mi hermano, ni mi diputado papá, o que si uno regidor sabe que no está con lo en que las tiene que congresuales estar. de este partido. Sí. No, ni siquiera vote por amiguismo. Vote Exacto. porque esa persona verdaderamente tiene Es valores. una Si usted lo conoce. responsabilidad, es verdad. No por amiguismo, ni porque le van a dar a usted una botella. Nada de eso. ¿Cómo era que decía Bonhoeffer? Sí, Bonhoeffer decía, la iglesia cayó cuando debió haber gritado, refiriéndose a la iglesia alemana en la época de Hitler. Pues bien, nosotros no podemos callar. No sea que las palabras de Bonhoeffer pesen sobre nosotros. No nos podemos Y hacer. para terminar, ¿por qué será que Abinader no quiere firmar el pacto con la iglesia? No quiere comprometerse. Ah, Por eso digo, no votaría por ese, yo particularmente. Votaría por el que menos se está promocionando. Es exacto. posible que el que menos se está promocionando es el que menos cola tiene que le pisen. Exactamente. Bueno, señores, pues ya ustedes saben, el domingo todos a votar, porque hay gente que dice que no van a votar. No. Ausentarse del voto es perpetrar o hacer que permanezcan los resortes que corroen a la democracia. Exacto. La democracia depende de varios pilares para que se sostenga y uno de ellos es el sufragio. Exacto. No es el definitivo, como lo mencioné al principio, puesto que las dictaduras pueden utilizar el voto como mecanismo. Exacto. Pero sí es una garantía. Bueno, señores, pues ya ustedes saben, a votar. Gracias, Néstor. Siempre a la orden. Nos vemos.